Euskal Herria empezó a haber una reflexión de decir qué hacemos con toda la fuerza revolucionaria almacenada y construida en Euskal Herria. Y se tenía en memoria, lo que había ocurrido en las dos guerras llamadas carlistas. El ejército vasco había resistido a los ejércitos españoles hasta que los ejércitos españoles movilizaron todos los recursos infinitamente superiores. Se tenía toda la experiencia de cómo se habían aplastado una a una todas las luchas sociales de clases, insurrecciones, huelgas generales, desde 1890 hasta 1922, muchas de ellas aquí en Vizcaya. Se tenía y se había conocido la masacre de la Revolución de Octubre del 34 en Asturias, pero también aquí en Bilbo en parte, pero sobre todo en Guipúzcoa, en Eibar, en Arrasate, en Pasaya, la del 31 en Pasaya. Todo eso se sabía lo que se había resistido del 36 al 36. Había la conciencia clara de que militarmente estábamos aislados. Entonces empezó la reflexión, y aquí la experiencia bolchevique viene a coincidir terriblemente con la experiencia vasca. ¿Qué hay que hacer cuando somos lo mismo que Cuba? Cuando somos un pueblo cercado, cuando somos un pueblo que tenemos fuerzas revolucionarias, pero que no tenemos capacidad de vencer. Entonces empezó toda una reflexión que se ha ido sosteniendo. Sí, primero salió la alternativa táctica de Kass para adecuar toda esa reflexión, luego vino toda la reflexión a raíz de finales de las conversaciones de Argel y luego 1992-94, todo lo que vino después, todo el salto que vino de la mentalidad de resistencia a la mentalidad de construcción, etcétera, etcétera. Y toda esa impresionante capacidad creativa ha venido respondiendo a que no existen condiciones en Europa, ni en Euskal, ni en Europa, ni en el Estado español, no existían condiciones para que se pusieran en una dinámica de ayudarnos. Si estábamos literalmente solos. Es el mismo problema en el que se encontraron los bolcheviques, exactamente el mismo. El que se encontraron los cubanos, exactamente el mismo. ¿Cómo garantizar eso? Y todo el esfuerzo de la izquierda abertzale se ha volcado en esa dinámica. Este es un punto esencial. Todo el esfuerzo se ha volcado en esa dinámica. No se cayeron en subterfugios, ni en saltos adelante, ni en perspectivas utópicas, ni en cosas así. Y todo eso, ¿a costa de qué? A costa de sufrir las mismas críticas que sufrió Lenin. Que si la izquierda abertzale se ha vuelto pequeño burguesa porque ha dejado la teoría insurreccionalista, que si la izquierda abertzale a Lenin se le acusó de giro a la derecha por plasmar y por defender la necesidad de negociar con el ejército alemán en Brest-Litovsk, que si la izquierda abertzale se ha vuelto no sé qué, por eso a Lenin se le planteó exactamente la misma crítica, incluso por Che Guevara, de que la NEP era un giro a la derecha, etcétera, etcétera. Y de aislacionismo a la izquierda abertzale, etcétera, etcétera, en la misma crítica que se hizo a Lenin cuando planteó en 1923 el hecho claro de que no iba a haber revolución europea y que por tanto la revolución bolchevique tenía que prepararse para un largo camino porque no había perspectiva. Esas críticas también se han ido haciendo a la izquierda abertzale desde ese punto de vista. Desde esa perspectiva, y veis la coherencia del discurso, hemos empezado con un punto de que hay que poner los pies en Euskal Herria, hemos empezado con el segundo punto de que no es una única batalla, es un proceso muy largo, no es una única batalla, hemos continuado con el punto del tercero, de que es un proceso político-militar en el cual hay retrocesos, avances, hay negociaciones, hay acuerdos, hay periodos de paz, todo eso aparece en el libro, hay periodos de paz, etcétera, etcétera, toda esa es la dinámica, pero precisamente en una situación de aislamiento, en una situación de que estamos cercados por el enemigo y tenemos que reaccionar y no podemos ni darnos por vencidos ni lanzarnos en plan suicida hacia adelante, tenemos que dosificar las cosas. Eso han sido los puntos de ahora y llega al cuarto punto. Es un proceso de continuación de batallas permanentes, de una permanente lucha y es una permanente dinámica de continuar hacia adelante. Desde el momento en que se toma conciencia de que estamos solos, de que somos un pueblo de 3 millones de personas, rodeado por dos estados, uno con 70 y tantos millones, el francés, y uno con 40 y tantos millones, el español, donde las fuerzas revolucionarias brillan por su ausencia y son nacionalistas francesas y españolas y no reconocen
o reconocen de boquilla y los que reconocen desde la perspectiva internacionalista son realmente ultraminoritarios. Desde esa perspectiva nosotros lo planteamos, como plantea la teoría leninista, se plantea en una perspectiva de batallas permanentes. ¿En qué sentido batallas permanentes? Pues por derechos básicos. Y esto desde una perspectiva de una nación oprimida es decisivo. Es decisivo, ¿por qué? Porque para una nación oprimida garantizar la conquista de derechos básicos sobre la lengua, sobre la cultura, sobre la identidad, sobre los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos de las mujeres, los derechos de la infancia, los derechos de la tercera edad, los derechos municipales, los derechos de las minorías, etcétera, es vital para crear estructura social, para crear estructura popular. Al no disponer de un Estado y al luchar contra un Estado dominante que está aquí mismo y que actúa con el apoyo de sectores, la burguesía colaboracionista, etcétera, etcétera, la batalla por las reformas, esas batallas puntuales, es un punto de vista elemental. Y aquí hay un punto crítico, En este punto crítico, ¿cuál es? Que en todo este asunto no podemos dejar de tomar la iniciativa en los momentos en que se abre la posibilidad de la iniciativa. Y esto, el texto de Salem insiste mucho de eso y concuerda plenamente con la política que ha llevado y que lleva la izquierda abertzale. El texto de Salem plantea la tesis del leninista. Tenemos que avanzar en la acumulación de batallas. Tenemos que avanzar en la revolución, dice él en su lenguaje, no sabemos cuándo va a estallar. No hay una fecha predeterminada. En esta dinámica, en este proceso, lo que es decisivo siempre es llevar la ofensiva estratégica. Lo que es decisivo es crear expectativas, es abrir cauces. Es el que está parado fracasa. Y aquí coge una cita de Lenin que es literal. El pararse, el esperar es la derrota. Siempre hay que estar lanzando propuestas, siempre hay que ir por delante del enemigo lanzando proyectos. Siempre hay que crear, no crear expectativas falsas, sino hay que intentar abrir dinámicas de avance. Ese es el punto clave. Y en eso insiste mucho Salem, siguiendo la línea leninista. Y él habla del partido de vanguardia. El partido de vanguardia tiene que analizar en todo momento la relación que existe entre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas para forzar que las condiciones subjetivas se pongan al nivel de las condiciones objetivas. Y a partir de ahí abrir expectativas. Y eso es lo que ha estado haciendo en la medida de lo posible mediante esas conquistas, a situaciones de ir mejorando la relación de fuerzas, a situaciones de ir aglutinando sectores. Y este es el punto donde la versión que para mí me parece la correcta que hace Salem de Lenin es lo que más nos interesa y lo que más hemos ejercitado nosotros. Una de las cuestiones de todas, una de las cuestiones que más hemos ejercitado nosotros. Siempre buscar los mecanismos de romper la dirección política del enemigo e imponer la nuestra. Y cuando la izquierda abertzale no ha conseguido imponer su proceso estratégico y ha sido el enemigo el que ha impuesto el proceso estratégico, hemos tenido sensación de derrota. Pero al cabo del tiempo le hemos dado la vuelta a la tortilla. Y este es un punto crítico. Tiene que ser el pueblo, tiene que ser el proceso de liberación y tiene que ser la izquierda abertzale, tiene que ser el movimiento de liberación, o como en palabras de Salem, tiene que ser el partido revolucionario el que en todo momento esté buscando cuáles son los puntos débiles del enemigo y ahí penetrar.